Comenzamos con la primera ponente. Vamos a hacer una ligera modificación, un pequeño cambio en el programa por necesidades del directo. La primera que va a hablar esta tarde es la doctora Iris Garrido, que es cardióloga, pertenece al programa de trasplante cardíaco del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca. Y bueno, son pioneros en el trasplante de donación en asistolia. Y bueno, nos van a hablar sobre las indicaciones y los resultados en el trasplante cardíaco. Bienvenida, Iris, y cuando tú quieras. Muchas gracias, Laura. Gracias sobre todo por invitarme. Y ya son muchos años los que damos este curso y la verdad que estoy muy orgullosa de presentar pues algo en lo que el Hospital Virgen de la Risaca ahora mismo es pionero, que es en el trasplante cardíaco con donación asistolia en ECMO. Como muchos de vosotros que ya habéis venido muchos años a estos cursos, como sabéis, digamos una forma, hay dos formas de obtener órganos procedentes de donantes. Uno es a través de lo que es la muerte encefálica, que durante toda la década de los años 2000 pues fue el principal método de obtención, pero en el año 1999 la escasez de donantes hizo que se hiciese una reunión en Madrid y se aprobase lo que es la donación en asistolia. Inicialmente empezaron con los órganos abdominales, hepático y renal fundamentalmente, siendo actualmente, después de la aprobación de este Real Decreto, un tercio de los donantes de hígado y riñón. El problema es que en el corazón no habíamos, digamos, de una forma, conseguido la logística y la tecnología para poder conseguirlo. Y eso había hecho que, mientras en el trasplante hepático y el trasplante renal continuaban aumentando sus números, nosotros no solo nos estancamos, sino que empezamos a bajar el número de trasplantes cardíacos por año, que llegó a ser de unos 350 en el año 2000, pero, por ejemplo, si veis ahí en el 2010 eran 243, o sea, más de 100 procedimientos menos. Eso fundamentalmente fue por la mejoría de la seguridad vial y sabiendo que la mayoría de nuestros donantes, sobre todo en la década de los 90 y de los 2000, procedía de donantes jóvenes procedentes de accidentes de tráfico. Entonces, esto lo que nos ha hecho es que además tenemos donantes cada vez más mayores, la logística es más complicada porque muchas veces es necesaria una coronografía para descartar enfermedad coronaria y ha hecho necesaria la búsqueda de alternativas. Como os he dicho, hubo ya en 2011 la clasificación de Maastricht modificada en la que se dicen los distintos tipos de donación. Pues tenemos la donación no controlada, que en España no se utiliza, y la donación controlada, que puede ser de dos formas. Una, la donación en asistolia, es decir, a la espera del paro cardíaco, pacientes en los que se aplica limitación del tratamiento de soporte vital tras el acuerdo del grupo sanitario y los familiares o los representantes o el mismo enfermo, o lo que es, digamos, una forma de la muerte encefálica, es decir, incluye pacientes que son donación porque cumplen criterios de muerte encefálica. Lo que es estos son los criterios de donación en los distintos países, como veis, varía, ¿vale? Esto, digamos, de una forma, la donación en asistolia, digamos, la donación tiene que haber una muerte certificada, que puede ser o bien por el cese irreversible de la función circulatoria o cerebral. En el caso de la irreversibilidad de la función circulatoria, se basa en el cese permanente e imposibilidad de recuperación del ritmo en el paciente sin maniobras de RCP y que no se recupera espontáneamente. Y como mínimo tiene que haber un periodo de observación después de la asistolia de más de 2 minutos. Como veis, dependiendo del país, varía muchísimo. Va desde los 20 minutos en Italia, que tiene que ver desde el paciente entra en asistolia, hasta los 5 minutos en España, 10 minutos, por ejemplo, en Austria, República Checa o Suiza, o 5 minutos, que también es lo que utilizan otros países como el Reino Unido, Francia o Bélgica. Como veis, luego incluso hasta en Estados Unidos, dependiendo del centro, varía el periodo de observación. Entonces, ¿cómo podríamos conseguir los protocolos de donación, de donación cardíaca en asistolia? Pues primero, extracción directa y preservación en frío, que como luego veréis, así se hizo pues, el primer trasplante cardíaco en 1967. Luego lo que se vio es que esta extracción pues, no era viable porque había un tiempo de isquemia caliente muy, muy largo y eso al final se traducía en fracaso del injerto.
Y luego, a partir del 2010, de la década por ahí, empezó a desarrollarse un sistema ex vivo, que luego os enseñaré, que permitía la extracción del corazón después de la sistolia y probar en ese sistema fuera del organismo que ese corazón se recuperaba y que era apto para un receptor. Como os he dicho, la primera experiencia de donación en sistolia fue la de Varna. Es un paciente que el donante se hizo en paradia cardiocirculatoria y lo que se hizo fue quitar el corazón del donante y ponérselo directamente al receptor. Pero el problema es que esta técnica fue abandonada fundamentalmente porque se asociaba a un tiempo de isquemia caliente y que además posteriormente la isquemia caliente había que reducirla al mínimo, lo cual requería que donante y receptor estuviesen en el mismo hospital, lo cual dificultaba mucho la logística, y luego ya con la llegada de la definición de la muerte cerebral, pues este tipo de obtención de órganos se abandonó. Hasta que en el 2007, en Boston, en trasplante pediátrico, se volvió a intentar, pero en este caso se hacía extracción directa y preservación en frío. Como veis, la edad del donante eran 3 días y la media del receptor 2 meses. Básicamente, pues esto es la desesperación de la obtención de donantes, sobre todo para pediátricos, en pacientes con cardiopatías congénitas complejas o disfunciones ventriculares muy severas. Pero como veis ahí, todavía los tiempos de isquemia, pues eran tiempos de isquemia de más de una media de 160 minutos. Es decir, casi en algunos pues pasaban de las 3 horas. Y eso se asocia a un fracaso primero del injerto. De todas formas, ellos con esta extracción directa y preservación en frío, es decir, en cuanto extraían el corazón, metían una cardioplegia, como la cardioplegia que se utiliza en la cirugía cardíaca convencional, y luego realizaban el implante. Y los 3 casos que publicaron, digamos de una forma, estaban vivos. Esto, digamos de una forma, tenía el mismo problema que la técnica de Barnard, que era que necesitábamos que el donante y el receptor estuviesen de forma prácticamente coordinada a la llegada del quirófano, y eso hace que cualquier mínimo cambio en cualquier cosa pues altere el resultado del trasplante. Pero esto cambió con la aparición de los sistemas de preservación ex vivo. Esto que os voy a enseñar es la máquina de Transmedics, que es la que más se utiliza, que como veis es una máquina que uno hace la extracción del corazón, ¿vale? Y luego lo coloca en este dispositivo que, digamos de una forma, con una solución cardioplégica, ¿vale? Lo vuelve, digamos de una forma, a reiniciar. Ahí sobre ese mismo corazón, incluso también se puede utilizar para pulmones, se puede comprobar la función del injerto con eco, con Swan-Ganz, y esto es lo que se empezó a utilizar fundamentalmente en Reino Unido y Australia, que fueron los primeros en países en empezarlo. El problema es que el precio de la consola es de 200.000 euros y el precio de fungible por caso es de 33.000. Pues imagínate si, por ejemplo, hacemos un trasplante cardiopulmonar, pues sería 33.000 euros de fungible por cada órgano, es decir, por cada dos pulmones y un corazón. Con lo cual, la ONT, aunque en su momento estuvo interesada en ver si había alguna posibilidad de, sobre todo en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, tener un tipo de estos dispositivos, pues finalmente se abandonó. Como digo, esta técnica se empezó a utilizar fundamentalmente en Australia y en Reino Unido. En Australia tienen un problema muy importante y era el tiempo de isquemia. El trasplante cardíaco tiene una limitación fundamental, que el tiempo desde que el corazón entra en isquemia hasta que se implanta no pueden pasar más de 4 horas. Pasadas más de 4 horas hace que haya un fracaso del injerto. Y el problema de Australia es que las distancias son muy grandes, con lo cual lo que es el trasplante en muerte encefálica a ellos muchas veces no les es útil porque es un país, es prácticamente un continente, y para la obtención de los órganos están muy limitados, además por unas zonas deshabitadas muy importantes. Entonces, ellos lo que hacían era una donación en una sistolia controlada, declaraban la muerte y en ese momento introducían ese corazón en estos sistemas de preservación ex vivo, y el corazón viaja al otro hospital que tenga que ir de Australia en esa máquina de ex vivo. En el Reino Unido, en un intento de ahorrar, digamos de alguna forma, en el fungible, lo que hicieron es
hacer lo mismo, pero empezar digamos, resetear el corazón, a reiniciar el corazón después de la parada circulatoria, primero con el paciente en ECMO. Y se veían que el paciente en ECMO, realmente ese corazón, digamos de una forma, era un corazón óptimo para implantarlo. Es ahí cuando lo pasaban al sistema ex vivo. Y así, digamos de una forma, eliminaban esos posibles órganos que no valiesen y perder mucho dinero en fungible. Estos fueron los primeros países, los primeros hospitales que lo empezaron a hacer, que era el Hospital de St. Vincent de Australia, Harefield y Papworth en Reino Unido. Y como veis, fue el Hospital de Papworth el que empezó a utilizar esta técnica, es decir, reiniciar el corazón con una perfusión normotérmica en ECMO, y si luego ese corazón pues se veían que era válido, pues ya se pasaba al dispositivo ex vivo. Como veis, hace relativamente poco tiempo, ya en el 2019, se publicaron los resultados de las dos experiencias, tanto la de Papworth como la de Australia. Y como veis aquí, por ejemplo, os pongo esta Australia, se vio que la supervivencia después del trasplante utilizando donantes procedentes de asistolia frente a muerte encefálica, pues no había diferencias significativas. De hecho, parecía que era un poco menor, pero bueno, esto también tiene los sesgos de que probablemente al empezar el programa, pues los donantes y los receptores pues escogieran con más cariño y con menos comorbilidades. Y esta es la experiencia que se publicó en el Journal of Heart Transplantation, que es la revista más importante desde el punto de vista del trasplante cardiopulmonar, y es la experiencia de Papworth. Y aquí, digamos, la forma es cuando saltó la liebre de que podríamos intentar hacer este tipo de trasplantes sin utilizar el sistema ex vivo. Como veis aquí, eran 40 potenciales donantes, finalmente cogían 35, de esos 35 veían que 18 eran buenos y directamente iban a la máquina de ex vivo, y de esos se trasplantaban 14, y luego de esos 35 que no tenían claro, los metían en ECMO y vean cómo iban, y 12 fueron finalmente aptos para meterlos en el sistema ex vivo y trasplantarlos. Pero como veis, aquí hubo 4 pacientes que no se utilizaron porque tenían enfermedad coronaria clara, otro no recuperó la función, y como veis aquí uno pone one exclude, y que luego lo que hicieron fue preservación en normotermia con ECMO y luego directamente una cardioplegia en frío e implante directo con este paciente. Luego ellos también en esta misma revista lo publicaron, y así es como se hacía. ¿Vale? Entonces, con el sistema ECMO que se utiliza la donación en la asistolia, lo que hacían era clampar los troncos supraórticos, y en el momento que se realizaba el clampaje de los troncos supraórticos para no restablecer la circulación cerebral, se ponía en marcha la ECMO, se abría el balón que está colocado en la aorta ascendente y se volvía a reperfundir el corazón. Si el corazón se recuperó, como fue en este caso, sin pasarlo a un sistema de ex vivo, pues lo implantaron directamente en un receptor. En este caso, pues como veis, el donante era un donante de 8 años, el receptor un receptor de 61 años, más o menos la media del receptor cardíaco, pues en torno a 55, y varón también, y la experiencia fue exitosa y por eso se publicó. Pues con todo esto pues ya nos pusimos a trabajar con el apoyo de la Organización Nacional del Trasplante, y viendo que lo hacían en otros países como en Bélgica, viendo cuál era la posibilidad de que pudiésemos hacer esto en los hospitales en España. Y para eso era necesario establecer un modelo de recuperación cardíaca después de los 5 minutos de periodo de no touch. Aquí veis un poco otra vez lo que es el sistema. Entonces, básicamente lo que se hacía, estos son los 3 casos que publicaron primero los hospitales de Lieja, de Bélgica, que lo que hacían era que anulaban la ECMO, dejaban digamos, o sea, ya tenía la canulación de la ECMO hecha, se hacía, digamos, se retiraban todas las medidas de soporte vital, estaban los 5 minutos de no touch, que son exactamente los mismos que tenemos en España, y luego en ese momento se hinchaba un balón y ya se empezaba a reperfundir
a nivel de la aorta torácica y si en ese momento se empezaba a reperfundir con ECMO el hígado y los riñones, y mientras estaba el balón hinchado en la aorta, el cirujano hacía una esternotomía súper rápida y hacía un clampaje de troncos supraórticos. En el momento que los dobles de troncos supraórticos estaban totalmente clampados, que eso se confirma con Doppler o con gammagrafía, en ese momento desinchaban el balón y se procedía a reperfundir ese corazón. Ya desde que empezó digamos, a moverse todo este tema, nosotros a través de la Mutua Madrileña tuvimos un estudio para la evaluación de cómo era la lesión celular de miocárdica durante el proceso de parada cardíaca en los pacientes con donante en asistolia. Entonces, básicamente, esto era el esquema, era mientras hacían donaciones en asistolia de órganos abdominales, pues nosotros utilizábamos muestras de biopsia endomiocárdica del corazón para ver exactamente qué pasaba a ese nivel. Estos son datos todavía no publicados, pero lo que sí veíamos era que a partir del minuto 11 o entre los 11 y 15 minutos, sobre todo más allá de los 20, se produce un cambio muy significativo en el bioquímico que podría traducirse en un daño irreversible del órgano. Con lo cual, lo que tenemos claro es que desde que se produce, digamos, una forma, la parada cardiocirculatoria, hasta que, digamos, de una forma se vuelve a reperfundir el corazón, no pueden pasar más de 15-20 minutos, porque si no existe un daño claro a nivel del corazón y que puede ser incluso irreversible. Así empezamos con la ayuda de la Coordinación Regional, de la ONT y de la Consejería a realizar un protocolo de donación cardíaca en asistolia controlada en este hospital, que fue aprobado por el Comité de Trasplantes, por el Comité Ético Asistencial y por la dirección del hospital. Entonces, como veis, el sistema es primero limitación del soporte vital, llega un momento que el paciente entra en lo que se llama hipoperfusión significativa, es decir, ya tiene una frecuencia cardíaca muy débil, una tensión cardíaca muy débil, llega un momento que se produce la parada circulatoria, en ese momento tenemos 5 minutos de periodo no touch, se certifica la muerte y en ese momento se empieza ya el inicio de la perfusión normotérmica abdominal y se hincha el balón a nivel de la aorta torácica para excluir la circulación cerebral. En ese momento se tiene que hacer una esternotomía súper rápida y un clampaje de troncos supraórticos entre 3 y 4 minutos. Y a partir de ahí empezamos ya a la infusión del corazón. Como veis aquí, el problema fundamental, que luego os comentaré en otro hospital que iniciaron, fue es decir, la pericia del cirujano a la hora de realizar rápidamente la localización del clampaje de los troncos supraórticos y hacerlo lo más rápido posible. ¿Cuáles son los criterios? Igual que hay criterios de validez en el corazón en asistolia, pues también hay criterios de validez y valoración para un donante de corazón en asistolia. Inicialmente la ONT en esto nos pidió que fuésemos, digamos, de una forma precavidos y inicialmente para aceptar estos pacientes tienen que ser estos donantes tendrían que ser donantes de menos de 50 años, sin cardiopatía, sin cirugía cardíaca o esternotomía, con dosis bajas de vasopresores, que preserven una estabilidad hemodinámica, que el tiempo de isquemia caliente sea menos de 2 horas, que el tiempo de isquemia caliente funcional, es decir, sea menos de 30 minutos, pero implica que eso, que hay que ser rápido, no puede pasar de más de 20 minutos desde la parada cardíaca, que son donantes y receptores del propio hospital, y que en todo momento, una vez que pasados al menos 30 minutos, pues se recupera totalmente la fracción de eyección. Luego también pues fuimos, digamos, de una forma muy exquisitos a la hora de seleccionar el receptor. Por ahora no hemos evitado pacientes en urgencia cero, todos los pacientes han sido pacientes en electivo, sin hipertensión pulmonar y sin cirugías cardíacas previas para evitar complicaciones quirúrgicas. Este es otra vez todo el esquema, digamos, de una forma ya metiendo tanto lo que es la donación cardíaca como la donación de hígado y renal. Como veis, es algo muy complejo y ahí hay que reconocer la labor de la coordinación de trasplantes, porque esto es la gente que tiene que estar pendiente de todo, porque el cirujano está pendiente de lo que tiene que hacer, pero ellos tienen, digamos, una forma que dar una unión y ser como un director de orquesta de todo lo que está pasando en el quirófano.
Una vez que, digamos una forma, que el corazón ha vuelto a latir y está mantenido durante 30 minutos, se confirma que tiene una buena fracción de eyección, que mantiene un buen gasto cardíaco, que el paciente mantiene una buena tensión media y que mantiene un gasto cardíaco adecuado sin aumento de presiones de llenado, y se decide que el corazón es válido. Así que después de que obtuviésemos la autorización para iniciar este programa en marzo de 2020, en junio de 2020 hicimos nuestro primer trasplante con un donante de 43 años, con un diagnóstico de ELA, que ya no tenía más posibilidades de ventilación mecánica domiciliaria, y el paciente decidió ser donante. Reingresó en UCI el 13 de marzo por problemas con la traqueotomía y la ventilación, y finalmente se limitó la terapia de soporte vital. El receptor pues, fue una mujer de 64 años, pequeña, y en principio pues eso, intentamos, digamos, una forma que hubiera cierta discrepancia, pero a favor del receptor, es decir, el receptor era más pequeño que el donante, que era una mujer con una miocardiopatía hipertrófica. Y la verdad que ha ido todo muy bien, y de hecho en la, digamos, nota de prensa del resumen de los logros obtenidos por la ONT en la presentación que hace de su balance de actividad, pues fundamentalmente fue el que se iniciaba el programa de trasplante cardíaco con donación en asistolia. A día de hoy, que yo sepa, ha habido 6 donaciones cardíacas en asistolia en España, 1 en Puerta de Hierro, Madrid, que está vivo, 3 en el Hospital Universitario Virgen de la Aresaca, Murcia, que están los 3 vivos, 2 en Valdecilla, del cual 1 ha fallecido, y como veis, los 3 de Murcia están vivos. De hecho, los 3 hospitales, Valdecilla, Puerta de Hierro y la Virgen de la Aresaca, hemos publicado nuestra experiencia en el American Journal of Transplantation, que es una de las revistas más prestigiosas, no solo de trasplante cardíaco, sino a nivel de trasplante global. De todas formas, esto no es trabajo solo de una persona ni de un servicio. Aquí influye todas las áreas de cardiología, el servicio de cirugía cardíaca, la coordinación, la unidad de cuidados intensivos, anestesia. Es algo en lo que nos hemos implicado todos muchos y que nos alegramos de que haya salido también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iris. Lo primero de todo, felicitaros por este protocolo de donación en asistolia, pioneros en España. Felicidades porque sé que es un éxito rotundo. Muy valientes. Cuando yo empecé en esto de los trasplantes hace ya un montón de años, esto era impensable siquiera. O sea, felicitaros de verdad porque es un trabajo increíble. Yo quería saber si alguien tiene alguna pregunta, que la vaya escribiendo en el chat para que podamos hacérsela a Iris. Si alguien tiene alguna pregunta, estoy por aquí atenta, pero mientras que vemos si alguien se anima, animaros, que sé que estamos al principio de la tarde. Yo tengo alguna pregunta y voy a aprovechar para hacértela. ¿Cuál es el siguiente paso en cardiología, en avances en cardiología? ¿Crees que este es el futuro, las historias? Yo creo que esto puede incrementar en un 30%, hombre, a lo mejor entre un 20 y un 30% los trasplantes, la actividad trasplantadora en España, con lo cual el futuro tiene que ir por aquí. Pues ahora mismo yo sé que al menos el Hospital de Belviche, el Hospital el Choac de La Coruña, y creo que otro hospital, el Gregorio Marañón, pues ya han pedido autorización al Consejo Interterritorial para empezar con este tipo de donación. La verdad que yo, ahora que ya hemos hecho 3, no deja de ser una donación con un donante normal, o sea, es decir, Normal. para el receptor no hay ninguna diferencia, con lo cual yo creo que ahora estamos siendo muy exquisitos porque estamos empezando con el programa, pero a medida que, digamos, vayamos ganando confianza, la idea es que se vaya ampliando a todos los posibles receptores, es decir, que no se limite ni por cirugía cardíaca, ni por hipertensión pulmonar, ni sobre todo por la urgencia cero. Daros cuenta que el 40% de los trasplantes cardíacos que se realizan en España se hacen con urgencia cero, es decir, pacientes que ya tienen una asistencia ventricular de corta duración, y suelen ser pues, pacientes muy complejos porque van ya muy instrumentalizados. Efectivamente. Por aquí por el chat nos pregunta Francisco José, ¿qué hospitales murcianos disponen de ECMO? A ver, en principio, ECMO se está... ahora mismo hay
para tener ECMO, habitualmente la ECMO la implanta cirugía cardíaca. Yo digamos, sé que hay un sistema que si tú llamas desde cualquier, el único servicio de cirugía cardíaca de la región está aquí en La Risaca, pero, por ejemplo, que ya se empezó ya con la gripe A, para poner ECMOs venovenosas se traslada gente de UCI de cirugía cardíaca al hospital que le llamen, me da igual que sea Cartagena, Los Arcos o tal, implantan ahí la ECMO en el hospital y luego se traslada a La Risaca. Nuestro compañero David Uruñuela de la ONT, que lo estoy viendo aquí en minúsculo en una esquina, nos pregunta si se han planteado salir fuera de La Risaca a por corazones. A ver, nos lo hemos planteado, pero por ahora, por ahora nos vamos a quedar, yo supongo que en un futuro, en un futuro relativamente a medio plazo, yo creo que sí que se hará. A corto plazo, hasta que no se unan yo creo más hospitales y se tenga más experiencia con la técnica, tampoco sé la ONT, digamos, una forma lo que diría. Nosotros cada paso que damos tenemos que consultarlo, en un programa a nivel nacional tenemos que consultarlo con la ONT y que ellos nos den la autorización. Yo sinceramente creo que una vez que vayamos cogiendo confianza, no veo razón por la que no se pueda hacer. Por la que no se puede hacer, ¿verdad? Yo creo que este es un avance espectacular y muy importante en el trasplante de corazón. Si nadie más tiene preguntas, puede coger también la voz. Están preguntando, Iris, en el chat, si puedes repetir, por favor, en qué consiste el ECMO. A ver, el ECMO, sigo compartiendo pantalla, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. Aquí está. Mira, el ECMO es un dispositivo que es una bomba centrífuga de flujo continuo, ¿vale? Y que tiene un respirador intercolado. Entonces, tú coges canulas con una cánula grande en la vena femoral, ¿vale? Y lo dejas aproximadamente esa cánula, como se puede ver con la flecha, a nivel aquí justo de la unión entre la aurícula derecha y la cava inferior, con lo cual coges aproximadamente 2/3 del volumen de sangre circulante, lo metes en un reservorio, el reservorio lo pasa aquí a un oxigenador, oxigena la sangre y luego por una bomba centrífuga, ¿vale? De flujo continuo, es decir, no tiene pulsatilidad, lo inyectas directamente en la raíz de la aorta, ¿vale? Con lo cual aquí se produce una mezcla de sangre arterial y venosa, pero fundamentalmente arterial. Y esta cánula se puede poner o bien aquí, como es el caso de un abordaje central, pero también se puede poner a través de las femorales. Lo puedes dejar aquí. Esta cánula la puedes dejar aquí. No sé, aquí por ejemplo se ve también mejor. ¿Vale? Una cánula va aquí, a nivel, la cánula venosa que recoge toda la sangre, lo pasa primero por la bomba, luego por el oxigenador y lo devuelve oxigenada a nivel aquí de las arterias renales. Entonces, es una asistencia biventricular, porque asiste tanto al ventrículo derecho como al ventrículo izquierdo, parcial, porque salvo que hagas una canulación central, la cabeza en principio no está irrigada porque depende del retorno venoso de la cava superior y te permite, pues eso, digamos una asistencia circulatoria parcial y con flujo continuo. Esto se utilizaba mucho en los niños con distrés respiratorio y este tipo de dispositivos pues en los últimos 20 años se han empezado a aplicar en los adultos y tiene aplicaciones no solo desde el punto de vista de fallo de bomba, de fallo cardíaco, sino también de fallo respiratorio. Se utiliza, por ejemplo, como habéis visto, pues ahora en el distrés respiratorio producido por el COVID, se utiliza una ECMO, pero en vez de ser una ECMO venoarterial, como es esta, es una ECMO venovenosa. Lo único que haces es coger toda la sangre venosa de la aurícula derecha y lo infundes oxigenado ya a nivel de la arteria pulmonar. Pues muchísimas gracias. Yo no puedo dejar de hacerte una última pregunta. Voy a aprovechar porque seguro que alguien más tiene esta pregunta y con esto terminamos.
A mí me surge siempre la duda de por qué existe tanta diferencia entre países en el periodo no touch, ¿no? Desde que la persona se para en lo que es la historia, ¿no? ¿Por qué hay tanta variabilidad de los 2 minutos de algunos países hasta los 20, por ejemplo, que tiene Italia? Porque todavía es tan nuevo que no se ha llegado a un consenso como tal de técnica. Varía muchísimo. De hecho, yo, por ejemplo, cuando empezamos a estudiar esto, me di cuenta que es que el concepto de muerte de verdad que es algo que sigue variando mucho en los países. Por ejemplo, en Japón la muerte encefálica no se considera muerte. Entonces, ellos solo utilizan donantes en asistolia porque no se creen, digamos de una forma, la muerte encefálica por los japoneses. Es decir, porque su población eso no lo asume. Y sí que es verdad que incluso ves que en países como en Estados Unidos, dependiendo del centro, deciden poner 2 minutos o 5 minutos, que ni siquiera es una legislación, es de una legislación no del país completo, sino de cada estado. Hombre, parece que se va a ir imponiendo lo de los 5 minutos, porque cada vez pues, se va viendo que efectivamente ahí no hay posibilidad de recuperación si no hacen nada, que ya es, digamos, una definición de muerte y te permite la obtención de todos los órganos. Si uno espera los 20 minutos, lógicamente está renunciando a lo que es el trasplante cardiopulmonar. Efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Felicitaros de nuevo por ese, vamos, pioneros totales en ese protocolo que tenéis tan maravilloso. Animaros a que sigáis adelante, porque me consta que lo estáis haciendo muy, muy bien. Y gracias por querer compartir esta ponencia con nosotros esta tarde. Muy bien, muchas gracias a vosotros, Gracias, sobre todo por Iris. invitarme. Gracias. Gracias.